Buenos días. Comenzamos la mesa redonda que tiene como título Características y problemáticas de la expresión y comunicación emocional. Para este tema tenemos hoy la suerte de tener lo que los amigos de la maestranza dirían un cartel de primera, y es nada menos que al profesor Clares, creador de este congreso que estamos viviendo estos días, el profesor Antonio Augusto Fernández, de la Universidad Católica Portuguesa, que con el apoyo de Ana María, que está ahí ahora en el público, nos va a presentar también las relaciones de la gestión emocional con el aprendizaje online. Esto nos lleva mucho tiempo trabajando en esta temática. Y por último, Carlos Estigarribia, con la temática de las multipedagogías, que es un proyecto que se está llevando a cabo en Uruguay. El profesor Clares, ya todos lo conocéis, doctor en pedagogía, profesor de esta universidad, lleva muchos años con distintos tipos de enfoque de su enseñanza, trabajó temas de orientación, de tecnología, y ahora está impulsando todo lo que significa la expresión y comunicación emocional, y en el caso que nos va a presentar hoy se va a centrar en una experiencia concreta que ha llevado adelante utilizando fotoexpresión emocional en primaria, infantil y secundaria. Tiene la palabra el profesor Clares. Bueno, vamos acercando para que al no cometer los errores que habitualmente cometemos, de que no se escuche bien, sobre todo para la grabación que estamos haciendo y que es de importancia para la gente que nos pueda asistir. Bueno, pues imagino que ya habéis escuchado uno de los trabajos que han presentado. Están basados en este proyecto que lo pusimos en marcha a raíz de la experiencia que tuvimos en Chile. Ya contaba el primer día un poco la historia. Y entonces, pues, este proyecto que hemos desarrollado lo estamos llevando a cabo en diferentes niveles, ¿vale? La idea es muy sencilla, es muy básica, no es nada complicado. El tema es centrarnos en la importancia que tiene eso y dar un espacio dentro del currículo, dentro del tiempo de clase, para que se pueda llevar a cabo. Vamos antes una pequeña pincelada para ver si es necesario tener en cuenta los aspectos emocionales con los alumnos para que mejore su educación. Ahora ya vamos a ver algunas opiniones de algunos autores en los que nos recuerda, por ejemplo, Garrison, que la ciencia ha colaborado que la gestión de las emociones básicas y universales debería preceder a la enseñanza de valores y, por supuesto, a la de contenido académico, ya que para él las emociones negativas interfieren en el aprendizaje de los niños. Dieter también nos dice que las emociones son la esencia, el núcleo sobre el que se construyen las relaciones y la toma de decisiones. A veces hemos escuchado por ahí decir hay que contar hasta 10 antes de tomar una decisión, o no tomarla en caliente, o tomarla, ¿vale? Porque puede haber consecuencias importantes de esa decisión, que a veces no tienen mucha influencia de las emociones que estamos sintiendo. También dice Greenberg que las emociones son respuestas evolutivas
que expresan cómo nos sentimos mental y físicamente en relación con lo que pasa o ocurre en nuestro entorno. Y da igual la cultura, que lo religioso o lo que sea. Ocurre siempre así. Es la importancia que pueden tener. Bueno, y también la negativa influye también en la capacidad para conservar lo que aprendemos. O sea que si no lo encontramos bien, cuando se aprenden cosas se olvida con mucha facilidad, que si estamos mucho más receptivos y no tenemos emociones negativas que nos interfieran ese aprendizaje. Bueno, son lo que nos hacen estremecer, las que hacen que una experiencia la recordemos toda la vida, las que tocan las fibras más hondas de nuestra sensibilidad. En muchas ocasiones nos impiden hacer bien nuestras actividades cotidianas porque ellas, algunas veces, pueden llegar a cubrir toda nuestra atención. Las emociones son el motor de la vida. La supervivencia y la evolución beben de sus turbulentas y apasionantes aguas. Bueno, vamos a entender un poco la idea que esbozamos el primer día sobre el concepto de cómo situar las emociones y diferenciarlas los diferentes niveles que podemos tocar en ellas. La experiencia que tenemos, en este caso los niños en general, pues yo la situaría siempre a nivel del corazón, a nivel de lo que sienten, de lo que están sintiendo, de lo que experimentan. El conocimiento de esa experiencia lo situamos a nivel de la cabeza, conocer la experiencia, saber lo que son. Y pensar sobre ellas sería el metaconocimiento. Es decir, ver un poco, controlarla, poder influir en ellas, cambiarla, etc. Esto también lo podemos llevar a cabo, lo podemos extrapolar a los sentimientos. Las cosas que sentimos, las cosas que experimentamos. Están situarían a nivel de experiencia y estarían a nivel del corazón, para hacer un símil gráfico. El reconocer eso que estamos sintiendo, cuando sabemos que sentimos, lo pondríamos a nivel de la cabeza, con un conocimiento que tenemos. Y cuando controlamos, cuando gestionamos esas emociones, lo pondríamos en un plano metacognitivo. ¿Vale? Voy a plantear unas preguntas, pero no para responderlas, sino para que pensemos un poco sobre ellas. Sería un debate muy profundo de hacerlo quizás, pero para investigar un poco por qué usamos después un tipo de metodología. Por ejemplo, ¿qué tipo de actividades es la que mantienen de forma natural los niños y niñas? Pensamos en esas actividades que hay. ¿Cuál es la que mantiene de forma natural? Sus juegos, en su deambular diario. ¿Está dentro de sus intereses cuestionarse sus emociones? ¿Piensan ellos sobre eso? ¿Tienen madurez suficiente para hacerlo? Para pensar eso que están sintiendo. Ahora que sí, ahora que no. ¿Y metacognición emocional? El niño tiene ese rollo normal. ¿Le hace falta eso? ¿Le hace falta someterse a ese tipo de actividades en el que tenga que pensar o repensar sobre ese contenido? Bien. Un programa de estas características no podría llegar a convertirse en una materia más a superar si no le damos un enfoque adecuado. ¿Recordáis que comentaba el primer día que respondiera al niño lo que pensaba que estaba bien, lo que tenía que responder? Y se convertía en una materia más que para probar qué tengo que decir. ¿Qué ocurre? No lo digo. Son varios que se pueden correr. Bueno, son preguntas que dejamos ahí para que las tengamos en el fondo. Recordamos entonces que la necesidad de tratar los temas de las emociones es un factor importante en el aprendizaje. ¿Vale? Es importante tener en cuenta eso para aprender. Tenemos que tener en cuenta también la naturaleza y los intereses de los niños y niñas. ¿Qué les interesa? ¿Qué es lo que es significativo para ellos y ellas?
las dudas que hemos planteado sobre el uso de la metacognición emocional y la experiencia vital que explicamos el primer día sobre la autogestión de las emociones a través de la expresión. O sea, los beneficios que puede tener el expresar, el comunicar las emociones a través de la expresión. Pues de esos 4 pilares es donde surgió el programa de Isenberg. ¿Vale? Para que es el que vamos a intentar esbozar para que vean un poquito qué consiste, brevemente. Bueno, ¿dónde situamos el programa de Isenberg? ¿Dónde lo situamos directamente en ese esquema que hemos creado de metacognición y de conocimiento y de experiencia? En el corazón. Ellos van a sentir, van a expresar lo que sienten, lo que están sintiendo. ¿Qué pasa con eso? Ahí no se queda eso. Porque eso irradia otra cosa. Cuando tú cuentas lo que te pasa, lo que sientes y escuchas a otro, estás aprendiendo eso, estás conociéndolo. Estás conociendo al otro. E incluso puede llegar incluso más rápido. Pero nos centramos en la experiencia, no en lo otro. Lo que pasa es que lleva conocimiento. Cuando uno habla de algo, lo explica, le da forma a través del lenguaje, lo está aprendiendo, lo está asimilando, lo está interiorizando. No ha pasado una vez que uno tenía una idea así y la escribís, por ejemplo, o se la explicáis a alguien y se acaba la idea y la acabáis. ¿Se entiende mejor lo que uno quería decir? Bueno, pues es el centro de trabajo basado en la opción de la experiencia propia de eso, pero que irradia, que supera ese ámbito que es el que parte. En vez de partir de arriba, parte de abajo. Bueno, entonces surge el programa de prevención de dificultades socioeducativas mediante la fotoexpresión emocional. ¿Vale? Fotoexpresión quiere decir que usamos la imagen sobre todo porque ayuda mucho. Para otras cosas. ¿Qué queremos que consiga el alumno? Desarrollar atención y análisis de lo que le rodea de su entorno. Cuando empieza a explicar esto. Permitir que afloren sus sentimientos y emociones, que salgan fuera, que lo comunique. Potenciar la sensibilidad ante cualquier situación que sea emotivamente significativa. Que esté más atento a eso, que sea más sensible a eso. Cuando vea que le pase algo, que sea más sensible y le eche más cuenta, entre comillas, como decíamos por aquí. Calmar el estado emocional al mantener sus emociones y sentimientos ante un acontecimiento de su entorno vital. Eso es para todos. Cuando nos pasa algo, cuando lo contamos, cuando nos tranquilizamos, parece que no es que se solucione, pero parece que tiene menos importancia. Entonces se cambia ese estado emocional. Si me da tiempo de prueba, os cuento una anécdota que tuve con un maestro, que la he entendido ahora, que siempre el hecho de que los niños, contando lo que les pasaba, ya se fueron tranquilos, sin que yo interviniera. Bueno, lo cuento rápidamente. Estaba en el parque de recreo y resulta que estaban jugando a fútbol, no recuerdo exactamente cuándo. Llegan dos, llorando allí, enfadados, salían peleados, no sé cuánto, venían para acá a hablar conmigo. Y empiezan a contarme lo que les pasó. Y yo lo miraba y no le decía nada. Hablaba uno, hablaba el otro. Y estuve un rato y yo lo dejé que hablaran sin cortarle y sin decir nada. Y mirándolo. Y ya llegó un momento en que ya dejaron de tener argumentos. Y ya pues no me decían nada. Se callaban y me miraban, se miraban entre ellos. Como yo no le decía nada, cogieron, se dieron la vuelta y siguieron jugando. Y ahora he comprendido yo lo que significó aquello. Ellos querían sacar aquello del cuerpo, estaban muy mal y sacaron. Me lo contaron a mí y ya se acabó el problema. En aquel momento cuando me ocurrió no lo percibí, no tuve conciencia de eso. Y así ahora cuando me da cuenta del significado que tiene lo importante que es contar lo que nos pasa, sacarlo fuera, expresarlo. ¿Vale? Bueno. Y también pues se reafirman los conceptos porque la gente nos escucha, sabe lo que pensamos y nos sentimos más importantes. También tenemos objetivos con el grupo que se consiguen muchas cosas. Conocemos lo que sienten y les pasa a los compañeros. Que en experiencia, por ejemplo, aquí en la universidad, alumnos que estaban al lado de sus compañeros que no sabían que les pasaba eso, que les gustaba tal cosa, que hay un conocimiento muy grande entre la gente. Se mejora el clima de respeto que hay al saber lo que piensan y sienten los demás. Y aumenta el conocimiento de ellos y favorece la convivencia. Me parece como si ya no somos tan extraños, sino que hay más vínculos que nos unen y nos sentimos mucho mejor cuando estamos juntos.
y a nivel de aula, de centro, de lo que sea. Pero es que el profesorado también también consigue cosas. Conoce mejor a su alumnado. ¿Qué le pasa? ¿Qué está pasando? ¿Cómo son? ¿Qué le sucede? A veces, por ejemplo, yo un niño me dice, está raro, está raro. Ha cambiado ahora, no sé qué le pasa. Que cada vez está, o está muy violento, está todo el día pegándole a otro. A lo mejor, si nos enteramos de qué ha pasado y lo cuenta, nos estamos enterando de qué problemas puede tener y podemos entender mejor eso que le pasa. ¿Vale? Conoceremos a todo el grupo de clase como tal, mucho mejor. Lo conoceremos mucho mejor porque sabemos qué le pasa, cuando nos interesa, un conocimiento mucho mejor. Y por ende, podemos detectar situaciones problemáticas, dificultosas, que podemos prevenir antes de que se enquisten más. Cosas que le pasen, no sé, pues, cualquier historia que puedan tener, que veamos que el niño va mal o que tiene problemas. Y si sabemos que le pasa eso, estamos más atentos y podemos ya orientar nuestra ayuda en el sentido que vemos que tiene esa dificultad. ¿Verdad? Y por tanto ya, cuando lo tratemos a nivel individual, pues podremos hacer una labor de tutoría mucho más efectiva que si no es así. Bueno, ¿cuáles son los contenidos, en principio, que tiene el programa? Vamos a ver los bloques de contenido para ver un poco lo que tiene, ¿no? Por el título podéis imaginar lo que pueden ser, ¿vale? Pero las fotos que hablan, las palabras escondidas, el cajón de las emociones, mi carpeta de emociones, fotos que hablan, frases ocultas, ahora se van repitiendo a esas porque se hace una actividad no igual, es parecida, pero va cambiando un poco. Y fotos que emocionan, las palabras juguetonas, las imágenes que hablan, la música que habla también, poemas que hablan, dibujando emociones, música, vídeo emoción, cuentos entre amigos, la emoción de la música, colorear una emoción. O sea que veis que todo, cualquier actividad, para usar elementos lúdicos, para que ellos lo pasen bien y tengan gusto, pues usamos cualquier elemento con el objetivo de que la emoción salga a alguien. ¿Vale? Entonces son, pues, van variando, a veces tienen diferentes números que indican que tienen diferentes contenidos que se amplían o que se modifica levemente la actividad. ¿Vale? Pues son grandes bloques. Un ejemplo, una actividad, para ver un poco cómo puede ser. Por ejemplo, se le plantea la mina esa y dice, ¿qué siente el niño? Pues, ¿qué es lo que siente? Y ellos pues escriben antes de hablar, lo escriben. ¿Qué siente el niño? Pues, está triste, está llorando, ¿qué pasa esto? ¿Por qué le ha pasado eso? ¿Qué le ha pasado? Y ellos ponen, ¿por qué piensan que le ha pasado al niño eso? ¿Qué es lo que ha ocurrido para que el niño haya sentido eso? ¿Vale? Evidentemente, lo que van a poner es lo que ellos sentirían en esa situación. Entonces, han planteado la imagen del niño como un elemento intermedio para que yo no diga me pasa esto, sino que yo cuando lloro porque me pasa esto y esto. ¿Vale? Pero lo plantean a través de la imagen. ¿Vale? Entonces lo escriben y una vez que lo tienen escrito, lo dicen en voz alta. Con eso conseguimos varias cosas. Conseguimos primero que piensen por sí solos, que lo piensen. ¿Vale? Segundo, conseguimos que no se copien de lo que dice el otro. Porque si dejamos que solo sea oralmente, cuando habla de al lado, él tiene que repetir lo que ha hecho el otro. Y no lo piensa. Y tercero, porque nos queda constancia escrita de eso que les pasa a ellos. Y ya con más tranquilidad podemos verlo, podemos analizarlo, podemos tener un conocimiento más profundo de eso que han puesto. ¿Vale? Bueno, os planteo el tema de investigar porque es una cosa que me he dado cuenta yo, ahora me he dado cuenta hace unos años, el tema de la investigación me parece que es una cosa que es para científicos, que es para una pérdida de tiempo, que lo hacen otros por mí, investigan por mí, que yo ya sé esto bueno, si es bueno, ¿para qué voy a investigar? ¿No? Yo sé que esta actividad es buena, pues ¿para qué voy a investigarla? Pero la gran diferencia que hay es que si yo no investigo eso que he hecho, no sé qué de bueno es o cuánto de bueno es. ¿Vale? Yo sé que es bueno, vale. Pero ¿qué me consigo con eso? ¿Qué se consigue? ¿Qué cambia en el niño? ¿Qué cambia en su situación, en su conocimiento, en su actitud? ¿Y cuánto? Por eso lo de investigar.
para saber si lo hacemos eficaz o no. Investigar no es hacer una investigación con bata. Plantear un cuestionario, plantear unas observaciones y ver cómo ha cambiado. ¿Vale? Que es sencillo. Pero que es importante hacerlo. No va a llegar a la facilidad y ya está. Porque puede saber algo, le ha gustado, ha sido difícil, fácil, que ha conseguido, que lo ha conseguido. ¿Vale? Entonces, por eso planteo un poco, porque siempre hay toda la necesidad por el tiempo que se echa, que hacer un poquito de tiempo. Pero no es perder el tiempo, es aprovecharlo. Porque sabemos después qué es, qué no funciona, hasta cuánto funciona, qué tengo que cambiar, qué tengo que modificar o dejarlo. Yo tengo información sobre eso. Si no hago eso, pues estoy dando para lo que quiero. ¿Vale? Bueno, ya tenemos tampoco ahí que lo que es investigar, evaluamos matemáticas, actividad especial, programar la actividad, sabemos que es bueno, pero ¿sabemos para qué es exactamente? ¿Conocemos cómo mejorarlo? ¿Vale? Evaluamos. Bueno, lo que hemos visto antes es el planteamiento global, que nos vale para todos los niveles. Lo hemos hecho en infantil, en primaria, en secundaria y en la universidad. ¿Qué cambiamos? Pues la forma de hacerlo. Por ejemplo, en infantil, pues ahí los niños no escriben, sino que lo dicen, pues se lo dicen al compañero en el oído, el profesor que está o la profesora toma nota, en fin. Tomamos alternativas para variar eso, ¿vale? Para cambiarlo. Cuando hacemos el diagnóstico con ellos, pues es con imágenes, no es con texto. Sí, tenemos que variar la metodología, adaptarla, y los contenidos, incluso las fotos también, adaptarla al niño que sea, a la edad que tenga. Las fotos, por ejemplo, que hemos usado para secundaria son diferentes a las de primaria. Porque tienen otros intereses y... Entonces, pero el sistema es mismo, el sistema es para que se exprese, tenga libertad para expresarse y para comunicarse. Bien, por eso hay un poco de que investigué. Lo que hago yo muchas veces, yo sé que cuando uno es maestro, está maestro y lo que le preocupa es las clases, no sé qué hacer, y no tiene tiempo ahora de ponerte a pensar. Bueno, pues tenemos otros que tenemos nuestra obligación de pensar, digamos, entre comillas. Por eso la colaboración entre la gente que investiga y la gente que trabaja es vital para que las cosas mejoren, para que cambien y para ver si funciona. Porque yo, si no voy al colegio a investigar, ¿de qué sirve eso? Para nada. La gente en el colegio no tiene tiempo para investigar porque no tiene, o no se acuerda de cómo era o no sabe cómo hacerlo. ¿Qué hace? Pues hace cosas. ¿Vale? Pues si colaboramos, multiplicamos nuestra sabiduría y nuestro conocimiento. Por eso yo pido mucho a que colaboremos y hagamos cosas juntos porque así avanzamos todos mucho más. Y avanzamos para hacer algo útil. No una cosa que quede bien y ya está. Yo esto lo hago porque es bueno y sé que es bueno y por eso estoy trabajando en eso. ¿Vale? ¿Cómo voy a decir? Bueno, brevemente para que podáis entender un poco la filosofía del programa, hay una fase inicial que es de diagnóstico, como ya nuestros compañeros lo han manifestado por aquí, que es importantísima. Tenemos que saber un poco cómo está el niño al principio, que sabe. Si no sabemos eso, no sabemos qué ha cambiado. Entonces hay una fase inicial de diagnóstico, ¿vale? Pasamos al alumno un pretest, depende de su... La idea es tener un grupo experimental y otro control, ¿vale? El experimental, ¿cuál es? El que hace la experiencia. El control, el que hace los test, las pruebas, pero no, la experiencia no la hace. Y así podemos ver si hay diferencia entre el que hace la experiencia y el que no la hace. Porque imaginaros que los dos hacen el pretest y el post-test. ¿Y quién no hay mismo resultado? Pues para no digo nada. Porque los dos han avanzado mismo. O sea que es para tener un poco de evidencia si esos cambios se han producido. Y si tenemos un grupo que lo hemos hecho y otro no, que sean similares más o menos, y vemos que uno ha avanzado y otro sí y otro no, pues entonces por el programa. Podemos afirmar ya un poquito más que es por el programa, ese cambio. Por eso es usar siempre que se pueda el grupo de control experimental. Esto hace las investigaciones hasta que ya sepamos que el producto es correcto y funciona bien. Y ya podemos trabajar un poco. Pero siempre tenemos que seguir evaluando, porque los niños cambian, las circunstancias cambian. Hay a algunos grupos les gusta una cosa, a otros otra. Y la verdad es que es muy variable. O sea que la evaluación no tenemos que perderla. Bueno, les pasamos esos datos a una ficha. Bueno, esto que sería coordinador, este es el proceso que seguimos normalmente. Se pasan los datos. Este cuestionario, ese cuestionario que se pasa, de pretest, ¿vale? Que lo rellenan. Veis por arriba antes y después. Lo rellenan antes, se hace la actividad y lo hacen después otra vez.
o lo rellenan antes, no hacen nada, y lo rellenan después como grupo control, ¿vale? Eso suele pasar así. Lo que está en verde, hasta aquí, eso es del pretest. Y a partir de ahí son los mismos datos del post-test. Porque luego para analizarlo tienen que estar todos juntos, para poder compararlo después. ¿Vale? Entonces se pasa la hoja ese y después es muy sencillo después hacer los análisis. ¿Vale? Ahí, eso hacemos análisis previo. Ahora, bloque de actividades. Primer bloque, hacemos las actividades que se. De 1 a 8, complementar, cuestionario del alumno. Durante la actividad se pasa todo el cuestionario a ellos para que evalúen cada actividad. ¿Vale? Aparte de lo que escriben en la actividad, de lo que hayan puesto según que están haciendo, que también se conserva, evalúan la actividad que están haciendo. Brevemente, muy breve, ¿vale? Son preguntas muy rápidas, son bases precisas nada más. Pero tenemos información sobre los reveses. El profesor le llena un registro de incidentes críticos, que es por cosas importantes que hayan ocurrido, que yo qué sé, pues casi muy complicado para el niño, casi muy complicado, o va a pasar de problemas, que este niño no sé qué, cosas así un poco especiales. ¿Vale? Vale, se le pasa al otro. Actividad, cuando termina la actividad se le pasa a eso, vale, han dicho ya. Bueno, pues así, el proceso es ese, ¿vale? Hacemos un pretest, un diagnóstico inicial, hacemos las actividades, evaluamos las actividades y al final hacemos el post-test y el profesor también evalúa la actividad. Y ya tenemos completo el proceso para ver qué ha funcionado y qué no ha funcionado, ¿vale? Y ese es el proceso que estamos en él y que queremos pues que los materiales vayan saliendo y mejorando, ¿bien? Porque hay actividades que gustan más, que gustan menos, que no funcionan. Y cuando promovamos un programa que sea lo mejor posible y lo más efectivo. ¿Vale? Bueno, pues ya voy a ir más adelante cuando llegue el turno ya cualquier duda la vas a dar. Muchas gracias.